Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, hola, bienvenidos a un programa más de su revista Hablemos de Obesidad y Salud. En esta edición, en este espacio que está dedicado a la información, a la prevención y también al bienestar integral. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a Novo Nordisk por su apoyo y también por su compromiso con la salud. Gracias a ellos llega este programa a ustedes. También vamos a saludar a nuestro compañero Arturo Vega, quien actualmente se encuentra en reuniones con ALCO, la Asociación de Lucha contra la Obesidad, y está realizando importantes ajustes y trámites para un próximo evento sorpresa que estamos preparando para todos ustedes. Arturo está afinando esos detalles para poder traerles grandes noticias acá en Hablemos de Obesidad y Salud. Así que bueno, me corresponde presentar este programa sola, pero también con la compañía de todos ustedes en nuestras redes sociales. Así que vamos avanzando de una vez. En esta emisión vamos a tener nuestro consejo nutricional de la semana y vamos también con un corte con esa misma información. Y a continuación, más de Hablemos de Obesidad y Salud. ¿Cómo leer correctamente una etiqueta nutricional? Verifique el tamaño por porción del alimento y el número de porciones por envase o empaque. Si la cantidad de porciones que indica el empaque es 1, los valores nutricionales corresponden a esa porción. Pero, por ejemplo, si un paquete de galletas trae 4 galletas y la porción son 2 galletas, multiplique la cantidad de los valores nutricionales. Préstele atención a la cantidad contenida de los siguientes nutrientes: energía total, azúcares añadidos, sodio, grasa saturada, colesterol y grasas trans. Su consumo en exceso puede traerle problemas a su salud. Disminuya o, si lo prefiere, evite el consumo de productos empacados que tengan dentro de sus primeros 3 ingredientes alguno de estos componentes: azúcar, grasas, sal, jarabes de maíz, sacarosa, dextrosa. Lea etiquetas y gane salud. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Hablemos de Obesidad y Salud. Hay entrevistas del recuerdo que siempre están vigentes en nuestro canal de YouTube y que hoy queremos traer una a nuestra mesa para que la recordemos. Me complace mucho invitar a una persona que yo admiro mucho. Realmente yo la admiro un montón, no tienen idea, y se lo decía hace un momento antes de comenzar, que yo quisiera ser como ella. Magali, ¿cómo me le va? Muy bien, y usted, Arturito, muchas gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un honor estar aquí con usted. Para mí es un honor que usted esté conmigo, porque realmente yo la admiro, Magali, todo lo que usted hace. Creo que no es cualquiera el que hace todo esto. Este amor que compartimos por las personas que viven en obesidad. Yo creo que muchas personas superan la obesidad y se tratan de olvidar de su pasado, pero yo creo que usted y yo entendimos algo diferente, que hay que darle la mano a quien tal vez está donde nosotros en algún momento estuvimos. Correctamente, donde uno ya pasó. Pero yo quiero que nos cuente la historia, Magali. ¿De dónde es Magali? Bueno, yo soy oriunda de San Vito Cotobruz, ¿verdad? Allá nací, pero a los 12 años nos vinimos a vivir a Atenas. Y aquí a los 12 años terminé mi escuela, hice mi colegio en Atenas y luego me vine a los 20 años para Heredia a estudiar electrónica industrial. Sinceramente no viví una obesidad tan exageradamente como la empecé a vivir después de los 20 años, ¿verdad? Conocí a quien fue el papá de mi hija y
y él era de 150 kilos. Cuando yo llegué a vivir con él, empecé a comer como él, porque yo llegué a hospedarme en la casa de él, porque la mamá trabajaba con el INA y yo entré a estudiar al INA. Venir de una familia de 5, donde el alimento es como contadito, ¿verdad? Y llegar a la abundancia fue lo que me llevó a comer como si no hubiera un mañana. Era él, la mamá y Oscar y yo. Íbamos al Primark, llenábamos 2 carros de comidas y comíamos a la hora que fuera. Y empecé a engordar de una forma exagerada y no me di cuenta en qué momento, porque la obesidad, tú no sabes en qué momento llegas allá, porque lo vas haciendo y no sabes, no te mides. Cuando llegué ya al punto de decir, Magali, ¿qué está pasando contigo? Fue en mi trabajo. Magali, pero dígame una cosa. Bueno, yo comparto con usted la parte de que uno no se da cuenta cuando uno comienza a subir de peso. Bueno, eso dice uno, pero ¿usted no notaba que, por ejemplo, tenía que usar un pantalón más grande o una blusa más? No, y llegar a las tiendas y no encontrar talla, porque yo llegaba a buscar mi ropa y no encontraba las tallas, no encontraba pantalones. Pero vamos a ver, compraba tallas más grandes y seguía comiendo, me miraba al espejo y me decía, estoy tan gorda, pero ¿qué puedo hacer una hamburguesa más en este cuerpo? Y entonces comía y no me importó. Quedé embarazada con un sobrepeso increíble y el doctor me decía, muchacha, usted no va a poder dar a luz, usted es de alto riesgo. Y todos los meses que llegaba me regañaba, todos los meses, y tenía mi tarjeta de alto riesgo de embarazo. Gracias a Dios, que Dios es tan misericordioso, pero yo tuve un parto increíble, o sea, fue algo sin complicación alguna. ¿Y qué pasó después de Nayara? Nace Nayara, y ¿quién es el centro de todo? La bebé. Y yo me descuidé aún más. Me decía yo, ay, con la lactancia voy a bajar. ¿Cuál lactancia? Subí más, hasta llegar al punto de 120 kilos. Hasta llegar al punto de en mi trabajo no poder realizar las cosas que tenía que hacer, como agacharme. Ya eso era imposible, amarrarme un cordón. Y ya como lo que detonó fue llegar y sentarme a la computadora a hacer un informe y que mi estómago se fuera así afuera del pantalón y yo, ¿qué es esto? Yo ya no puedo seguir así, 29 años de edad. Haga, pero por ejemplo, no tenía alguien así cercano que le dijera, Magali, ¿qué está pasando? Yo creo que les daba, no sé, pena decirme, aún la familia cercana. Mi papá y mi mamá venían a pasear a mi casa y se iban llorando. Mi papá lo dice, yo me iba llorando, Magali, de verla a usted, que usted no podía ya ni levantarse sola del sillón, ni caminar, o sea, él se iba dolido para la casa, pero no me lo decía. Él no me lo decía, lo dice ahora. ¿Y qué hubiera pasado si se lo dice? Yo creo que a veces uno necesita eso, que alguien lo confronte. Lo ubique. Lo ubique. Pero a mí no me pasó. Yo me acuerdo que mi mamá a mí me lo decía, pero yo me enojaba. Sí, uno se enoja posiblemente, o qué le importa, o no sé. Pero a mí nadie me dijo. Ahora, ¿qué era a lo que a mí me pasaba? Estaba viviendo con un gordo. Entonces, ¿y qué me va a decir él? Si está peor que yo. Para decirle que estaba peor que yo, que ahorita tiene 10 años de fallecido, por obesidad, por diabetes, por presión alta, por infartos. Tengo una hija de 16 años. Cuando él murió tenía 6 añitos ella. Y ahí es donde ya yo estaba en el proceso, pero ahí fue donde detonó el ayudar a los demás. Pero antes de entrar al proceso, Magali, hay una foto que a mí, yo siempre se lo digo, a mí me encanta esa foto. Ay, qué pena. Me encanta esa foto porque usted se ve tan triste. Pero estaba en una fiesta. Pero estaba Arturo. En una fiesta. Sí. Estábamos en una fiesta de compañeros de trabajo que normalmente nos gustaba hacer, pero ese día yo no quería ir.
Yo no quería ir a esa fiesta, ni siquiera nada encontraba que me quedara. Tenían ahí ahora 5 meses tal vez. Y la tenían por ahí alzada, pero sabe que yo, mi mente, ahí en esa foto, yo estaba, ¿a qué horas terminas tú? Ya me quiero ir. ¿Quiere decir que ya usted estaba cansada de la obesidad? Estaba harta. Y me daba mucha pena que me vieran, me daba mucha pena salir. A las fiestas no me gustaba ir. Y cuando salía a hacer algún mandado de Heredia Centro, lo hacía muy rápido, para no toparme a nadie. ¿Qué tan difícil es? Porque yo le puedo decir, para un hombre, ¿cuál es la parte difícil de la obesidad? Pero en el caso de una mujer, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Sí. Sí, pues sentirse bonita, verse al espejo y aceptarse y decir, esto me queda, no, nada te queda bien, la ropa. Tras de todo, yo he visto gorditas que se cuidan mucho, pero llega el punto que ya a usted no le dan ganas ni siquiera de arreglarse, ya no tiene ganas, la autoestima se baja un montón. Entonces, yo creo que lo más difícil es la autoestima. La autoestima. Sí, se te va abajo. Para nosotras las mujeres. Bueno, es que uno como hombre, uno siente que es como muy invisible. Uno se siente muy invisible. Y sí, pues también nosotras. Posiblemente que sí. Pero es que no sé cómo será una obesidad de soltera, ¿verdad? De no tener pareja y querer tal vez encontrar novio o lo que sea, a yo que en ese momento ya yo tenía una pareja, ¿sí me explico? Entonces no sé en ese ámbito, si digamos, si yo digo hoy nadie me va a volver a ver o algo así, eso no fue mi caso, ¿verdad? Porque yo ya en ese tiempo ya yo estaba con pareja. Hábleme del cambio. Vieras que el cambio mío, lo que le digo, lo que detonó fue ese momento en el trabajo, y yo digo que Dios pone ángeles en la vida de cada uno de nosotros, y un día caminando por Heredia, haciendo compras, una muchacha me detuvo y me dijo así: muchacha, ¿a usted le gustaría que le ayudara en su salud? Y yo tenía el sobrepeso ¿verdad? Al límite ya, y yo me acuerdo que yo ni la volteé a ver, yo bajé la cabeza y ella me decía, yo la escuchaba en el puro oído: ¿a usted le duelen las rodillas? ¿A usted le duele la espalda? ¿Usted se siente cansada? Y esa muchacha me está diciendo todo lo que yo siento, y me siguió 1 cuadra, diciéndome que me podía ayudar, por la cual estoy agradecida toda mi vida, es que es mi ángel. Y yo me acuerdo que ella me dijo, vamos para explicarle. Y yo entré a un lugar y había un montón de gente tomando unas bebidas, y yo dije, ¿qué será eso? Y ella me explicaba, pero yo estaba viendo para abajo. Y algo que, vea, Arturo me trajo una silla y no cabía en la silla. Era esas sillas plásticas. No de las que todos le tenemos miedo. Esas que se quiebran. No entré en la silla. Y ella se vino así como me dice, ay no, perdón, y me trajo otra para que yo pudiera sentarme. Y me acuerdo que ella me hablaba, pero yo estaba viendo el piso, y ella me hace, ¿me está escuchando? Y yo, sí. Y entonces yo quería irme de ahí ya, era ya. Y de tantas ganas que tenía de irme, le acepté lo que me dio a tomar. Y no sé, pero eso fue algo que me dio energía, que yo al otro día regresé. ¿Por qué me quedé? Por el amor con que ella me atendió. Porque al otro día que yo entré a ese lugar, ella fue como la cara de felicidad más grande que yo había vuelto. Y yo sentí ese acompañamiento desde el día 1, que todavía hasta el día de hoy está conmigo. Y creo que eso fue lo que me motivó más a quedarme. Ese acompañamiento, ese amor con que me atendió ella, más los productos, más todo lo que ella me fue enseñando. Yo en cuestión de 3 meses me había quitado 15 kilos. Y ya la gente me empezó a preguntar qué estaba haciendo. Yo empecé a recomendar en mi trabajo lo que estaba tomando, y así empecé a hacer una red de clientes, hasta que
con ese negocio yo empecé a ganar más que lo que ganaba trabajando en electrónica, entonces me salí y me dediqué. Y un día dije, ay, yo voy a irme a los barrios y voy a dar ejercicios, y empecé a llegar a los salones comunales. Y ahí empecé a alquilar a salones comunales y ahí reunía gente. Llegué a atender 100 personas en una clase. Y así nació el MagaFit, que ahora está en la cochera de mi casa. Los salones comunales, algunos cerró, ahora es un lugar donde van ancianos durante el día diurno. Iba a la escuela de la Milpa en Heredia, y ahí era un llenazo. Pero después yo me corrí a trabajar a la casa, y entonces los clientes me llegan ahí a la casa. Y entonces ahí es donde tengo mi grupo de trabajo, en la cochera. Ya vamos a hablar de eso. Saludos a Carolina Caballero, a Marta Richmond también. Y doña Carolina dice, muy cierto, a mí me cuesta sentirme bonita porque, porque no me queda la ropa. Me veo gordita, mucho más gruesita, y ellas se sienten bien como se visten. Eso es lo que nos dice doña Carolina. Un saludo allá a doña Carolina. Cuénteme algo. Usted comienza a hacer ejercicio. Yo comencé a hacer ejercicio cuando ya había bajado, ¿qué puede ser? Los 50 kilos, tal vez 50 kilos, pero llegué a estar muy flaca. En ese tiempo perdí a mi mamá y llegué a pesar 63 kilos. Si yo le enseño una foto, esa no es usted. Quedé súper flaca. ¿Y cómo le explica usted al espejo pasar de obesidad a 63 kilos? O sea, porque son los polos opuestos. ¿Cómo le explico al espejo? ¿Cómo le explica usted a usted lo que ve en el espejo? No es al espejo, es a mi mente, a mi cerebro, porque aún en ese peso yo me sentía gorda. Ella me decía, Magali, ya no baje más. Es que en el cerebro a veces uno tiene como que si estuviera todavía como era antes. Y aún a veces me pasa. Y digo, ¿qué pasa? No, si yo no estoy así, voy y veo la foto. Así no estoy. Pero sí es un cambio, hay que cambiar la mentalidad, que ya no soy aquella, pero hay veces que uno se equivoca. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Hay algo muy importante. Bueno, aquí tengo Marbeli Hernández, dice saludos. Katia Campos dice, te amo hermana, eres mi ejemplo. Usted pierde peso, pero hay gente que usa medicamentos, hay gente que usa suplementos, hay gente que usa batidos, hay gente que usa productos, pero le depositan toda la responsabilidad al batido, al medicamento, al suplemento, a la dieta. Ahí el problema, porque si usted no cambia su mentalidad y usted dice, yo voy a hacer un cambio para el resto de mi vida, eso no funciona. Porque si yo hubiese dicho, no, voy a bajar con los productos, o voy a bajar con, como dice usted, con los medicamentos, con los batidos, pero yo dejo ese producto, yo vuelvo allá donde estaba, porque le puse toda la confianza a eso. Pero si yo empiezo a cambiar mi mentalidad y digo, bueno, para allá no quiero volver, y empiezo a cambiar los hábitos, a comer mejor, a ejercitarme, a levantarme temprano, a sacar un momento del día, 20 minutos, media hora, del día para hacer ejercicio, usted eso le queda para el resto de su vida. Yo todos los días hago ejercicio y todos los días me cuido con mis comidas. No me veo llegando otra vez a ese peso que estuve porque ya yo tengo un hábito. ¿Cuánto ha perdido, Magali? Yo he perdido 50 kilos. Los he mantenido. Estuve muy delgada, le dije, pero sin masa muscular. Trabajamos solo zumba, bailábamos. Ahora hacemos pesas. Entonces he ganado mucha masa. Y aprendí que no es lo que la báscula me diga. Porque yo puedo pesar lo mismo, pero con más músculo y menos grasa, ¿sí me entiende? Claro. Entonces, eso es algo que me ha hecho muy feliz,
porque antes vivía muy tensa con la báscula, con el peso. Si usted me pregunta si yo me peso, yo nunca me peso. Hago mis hábitos, sigo haciendo ejercicio y me siento bien yo. Magali, usted pierde esos 50 kilos y comienza a motivar a otras personas. Desde el día que yo empecé a tener resultados y la gente empieza a preguntar, uno está tan emocionado de su resultado y lo quiere compartir. Pero cuando ya yo hice dije, yo me voy a dedicar a esto, fue cuando falleció mi ex esposo. Que yo dije, no puede sucederle esto a más gente. Ok. Usted pierde a su ex esposo por obesidad. Y usted trató de cambiar ese rumbo de ese barco. Y sí. no se cambió. Cuando Oscar falleció ya estaba haciendo cambios en su vida, ya estaba más delgado, pero ya había muchos problemas de salud en él. Ya había mucho deterioro. Entonces no hay que esperar tantísimo. Pero él no quería hacer los cambios, no los quiso hacer antes, a tiempo. Yo los hice antes. Cuando él falleció ya yo estaba súper Está delgada. entonces dentro de lo que le robó la obesidad a un ser querido. Eso nos robó la obesidad a nosotros en nuestra casa. Un papá, mi hija, el único hijo que tenía su mamá, ella vive conmigo, era su hijo único y ella vive conmigo, es como mi mamá. Hemos hecho una familia, la gente dice, ella no es su mamá, yo no, ella es mi ex suegra. Pero Dios es tan hermoso con todo lo que hace. A los 2 años de fallecido él, falleció mi mamá. Entonces, yo me quedé con mami, yo le digo mami, esa es mi mamá. Pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Cómo se supera esa pérdida? No, nunca. Yo digo que, bueno, solo Dios y que uno aprende a vivir sin ellos, pero cuesta superarlo. No se supera en realidad. ¿Y esto la motiva a usted a motivar a otras personas? Por supuesto. A mí me encanta que me lleguen a pedir ayuda, que me digan, Maga, vea, yo vengo a que usted me ayude, quiero entrar, quiero tener sus resultados, los resultados que tiene la otra persona que tal vez, porque yo tengo personas que son ejemplos para otras y entonces me trae a esas personas. Entonces, para mí es muy emocionante. Lo que a mí más me motiva es tener una persona más con quien empezar a trabajar. Y me parece demasiado bueno porque ahí en pantalla van a comenzar a salir fotos de personas que han logrado hacer cambios. Magali, ¿qué se siente ser la persona que impulsa a todas estas guerreras? Mire, Arturo, nosotros con estas chiquillas lloramos cuando hay que llorar y reímos cuando hay que reír y para mí es maravilloso ver el antes, cómo llegan y cómo están, cómo se transforman, ¿verdad? Cómo ya antes no querían fotos y ahora, Maga, la foto, Maga, aquí una foto, tómeme una foto. Y ver esa sonrisa, gente que estaba como yo, que en una fiesta y no sonreía, y gente que ahora anda tomándose sus fotos y que se sienten bonitas y que su autoestima sube y que no solo cambia a ellas, cambia a la familia, Arturo, porque una mamá obesa no disfruta igual sus hijos. ¿No? Bueno, y agradeciendo desde ya a todas las personas que se han sumado a ser parte de esta comunidad en nuestras redes sociales. Recuerden estar pendientes de nuestro TikTok, ahí vamos a tener parte de los extractos de nuestras entrevistas, pero aparte de eso también en nuestro canal de YouTube, para que se pueda extender en ver toda la entrevista. De repente aquí nada más tenemos algunos extractos, allá tenemos toda la entrevista completa, inclusive hay entrevistas de vida, de cambios de vida que queremos que también ustedes puedan disfrutar. En este momento vamos ahora con la entrevista de fondo con un doctor que va a abordar temas claves sobre obesidad, diabetes y su impacto en la salud. Esos 13 tipos de cáncer, ¿cuáles son los síntomas, qué lo causan? Pero aparte de eso, algunas recomendaciones que nos va a dar. Así que a continuación vamos a hablar con nuestro doctor en esta entrevista de fondo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Warner Alpizar, que desde hace semanas hemos andado como detrás de él para poder lograr una entrevista para la revista Hablemos de Obesidad y Salud. Doctor, muchísimas gracias
por primero atendernos y hablar de un tema tan complicado, pero que a la vez tan necesario hoy en día. Y empezamos de una vez, pero agradeciendo como siempre su disponibilidad. Un placer. Yo siempre anuente para llevar información, ojalá sencilla y comprensible a las personas que están ávidas y que necesitan información. Doctor, ¿usted nos puede hablar un poco de su perfil antes de ingresar? Porque yo lo puedo mencionar y todo, pero Mm, yo no sé específicamente si usted está trabajando en algo en este momento, en un estudio, que tal vez nosotros no sabemos y queríamos que nos cuente, por favor. Bueno, yo de formación base soy biólogo de la Universidad de Costa Rica. Cursé una maestría en genética, en biología, con énfasis en genética humana y biología molecular, también en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente realicé un doctorado en la Universidad de Bergen, en Noruega, y también un postdoctorado en el Hospital Universitario de Copenhague, en Dinamarca. Actualmente me desempeño como profesor y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica, en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina y como investigador en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas también de la Universidad de Costa Rica. Hago investigación sobre cáncer gástrico, que es desde que empecé a incursionar en investigación y más recientemente en cáncer colorectal también. Bueno, doctor, con toda esta trayectoria en investigación que usted está haciendo, vamos a hablar sobre esto, cómo tiene que ver la obesidad, todas las enfermedades que provienen de eso, también cómo se une, lamentablemente, el cáncer cuando una persona tiene obesidad. Y empezamos con la primera pregunta. Si la ciencia confirma que el tejido adiposo no es solo reserva, sino una fábrica de inflamación y hormonas, estamos ante un cambio de paradigma donde la oncología debe tratarse desde el metabolismo, doctor. Es algo que se viene hablando en numerosas publicaciones, numerosas perspectivas de científicos de todo el mundo. Y yo creo que el cambio se está dando. Eh, Tal vez, no sé qué tan rápido, pero sí creo que la mayoría de la comunidad científica está consciente de que la obesidad es un un problema de salud pública que ya de por sí es considerada como una enfermedad crónica, pero que adicionalmente está ligada a muchas más enfermedades crónicas. Entonces yo creo que la salud, en definitiva, tiene que empezar a girar un poquito. No, tampoco es que hay que hacer un cambio completo en el paradigma, pero sí darle un poquito más de énfasis al metabolismo y al abordaje del metabolismo como parte de los de las intervenciones para, digamos, tratar y controlar enfermedad, llámese cáncer, cardiovasculares y diabetes, solo para mencionar algunos. Estos 13 tipos de cáncer me los puede mencionar, doctor, antes de iniciar la segunda pregunta, porque son 13 y uno dice, bueno, el colorectal y el gástrico que nos ha mencionado desde el inicio, pero ¿cuáles otros? Podríamos pensar y saber de que si está ligado a la obesidad, ¿cuáles son esos otros 11 que no hemos mencionado? Sí, vamos a ver, la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, IARC, que es digamos, el brazo de la Organización Mundial de la Salud que compila datos y cifras del cáncer en el mundo, considera que la obesidad está contundentemente ligada con 13 tipos de cáncer. Pero incluso hay otros en donde la evidencia todavía no es concluyente, pero hay cierta evidencia que sugiere. Entonces, al menos 13. Algunos tienen una mayor conexión en el sentido de que se ha probado de forma más fidedigna, pero en general todos los 13. Ahora, uno de los que podemos irlos mencionando, pero quizá tal Sí. vez en orden de, de evidencia y contundencia. Uno, quizá el que más contundentemente está asociado es el cáncer de endometrio, y ahí sigue
esófago, bueno, sigue hígado, sigue esófago, cáncer gástrico, pero particularmente el que ocurre en la parte más arriba del estómago. Eso es interesante, que cambia también los factores de riesgo y es como si fuera un código postal. Cambiamos un poco el tipo de cáncer. Entonces, no es todo el cáncer de estómago, sino el que se encuentra como ligado o pegando con el esófago. Es gástrico, esófago, mama, postmenopáusico. Eso es diferencias interesantes. No todos los cánceres de mama, los postmenopáusicos, meningiomas, páncreas, colon rectal, bastante bien ligado. El, Ahorita no me acuerdo de todos, la verdad, pero esos quizás son los que de repente no podría mencionar porque son cánceres bastante mortales y bastante incidentes. En Costa Rica, por ejemplo, cáncer colorectal, cáncer de mama postmenopáusico. El cáncer hepatobiliar va en aumento creciente y constante, igual el de páncreas, que es tan difícil de tratar, prácticamente no hay Tan nada que agresivo, funcione. ¿verdad? Es sumamente agresivo y, y es uno de los que mejor está ligados con obesidad. Entonces, ovario, se me olvidó también el de ovario. Sí, ya están casi que a Y los 11, doctor, de sí, todos sí, los que ha mencionado, es más los bastante. otros dos ya. Muchísimas gracias también por explicarnos tan detalladamente, porque es que ante la evidencia de que el cáncer aparece cada vez más temprano en jóvenes con sobrepeso, ¿qué responsabilidad ética tienen las políticas públicas al permitir entornos que fomenten la obesidad infantil? Y no es echarle la culpa solamente Mm, a las políticas públicas, porque no, pero también hay una gran responsabilidad en ellos. sí, vamos a ver. Yo siento que se intenta hacer esfuerzos, pero los esfuerzos no son lo contundentes que uno quisiera. Ciertamente, yo creo que cualquier país que cuide a su gente va a intentar remediar aspectos que eventualmente le van a enfermar. Entonces, que si hay responsabilidad ética, yo creo que sí, porque un sistema de salud como el nuestro, eh, que es un sistema de cobertura universal, solidario, debería de alguna manera empezar a protegernos desde que somos muy niños. Usted bien lo menciona, cada vez hay más y más casos en gente joven y en algunos de esos casos la obesidad se perfila como un factor a quien echarle la culpa. Entonces, independientemente de qué tanta evidencia hay al momento, pero la evidencia tiende a apuntar a que la obesidad es un problema y que si arrancamos, de que si empezamos a ganar peso muy temprano en la vida, más temprano en la vida van a ocurrir los problemas relacionados con la obesidad, incluyendo cáncer. Entonces, yo creo que sí, nuestro sistema de salud, nuestro Ministerio de Salud, nuestras autoridades en salud deberían estar ya interviniendo por lo menos pensando en echar a andar política pública que venga a paliar lo que parece ser un problema creciente, porque no es solo en los niños, es también en los adultos. Entonces, yo creo que no se ha hecho suficiente. Hace un par de años tal vez se declaró la obesidad como una enfermedad crónica de interés, pero esa declaratoria no está acompañada de política pública en salud que verdaderamente haga una intervención preventiva. De Hay hecho, que, estamos, doctor, perdón, de hecho estamos sí, tratando, desde el programa también lo venimos diciendo, que el protocolo desde enero ya tenía que estar funcionando en los hospitales, capacitando y demás, pues está un poco lento el asunto. Y qué bien que usted lo menciona, porque sí, tenemos ya esta política, este decreto, pero no hay tanta funcionalidad si no se pone en práctica, ¿verdad? y es que no es solo, vamos a ver, y es que a mí el decreto, para serle muy sincero, yo creo que es vamos a ver, cualquier iniciativa es buena, pero es que me quedó debiendo, porque básicamente lo que hace es
de alguna manera darle opciones a quien ya tiene sobrepeso y obesidad, pero no hace intervenciones preventivas para no llegar hasta allí. Hay varios ejemplos de países donde se ha intervenido. Chile es un buen ejemplo, que tiene una política pública contra la obesidad robusta, en donde y Colombia también, medidas taxativas, impuestos a las comidas y bebidas con altos contenidos calóricos, subsidios a las comidas con bajos contenidos calóricos, educación nutricional desde el kinder hasta secundaria, como Japón. Son dos de las cosas que se pueden hacer para intervenir, propiciar entornos en donde la gente pueda salir a correr, a caminar, entornos, ciudades que sean más amigables con la bicicleta. Eh, en Chile también implementaron una prohibición al marketing, al mercadeo de comidas y bebidas hipercalóricas en la tele, desde las 5 hasta las 10 de la noche, desde las 5 de la mañana a las 10 de la noche, no hay publicidad de comidas y bebidas con altos contenidos calóricos en la televisión ni en las redes sociales. Y pues aquí estamos muy cortos. Muchísimo, sí, muchísimo que aprender. Regulación de las comidas en las horas escolares, que aquí lo tenemos, pero no lo tenemos, de alguna manera es así. Y pues sí, hay mucho que hacer. Sí. Podemos seguir llamando elección de estilo de vida a una condición que biológicamente reprograma las células hacia la malignidad si no hacemos nada a tiempo, si no empezamos a estos cambios. Hay que tener un poquillo de cuidado de cómo llamarlo, porque la obesidad es un problema que yo creo que es multicausal y multidimensional. No siempre es porque eso no siempre es una elección el estilo de vida. Hay factores como el estrés que desordenan los hábitos alimentarios de las personas. Hay situaciones de fondo, de salud, hormonales, etcétera. Entonces, es multicausal, pero sí hay una muy buena cantidad de casos en donde es una elección de estilo de vida. Y ahí es donde hay que intervenir, en tratar de hacer entornos menos obesogénicos. Y bueno, el asunto es, digamos, por ejemplo, las medidas taxativas. Es que si yo no me cuido, al sistema de salud le va a costar mucho dinero por no cuidarme. Entonces, si yo no quiero cuidarme, voy a tener que pagar más porque voy a tener que subsidiar de alguna forma el sistema de salud por los problemas que se van a ocasionar en mi salud por no cuidar mi estilo de vida. Entonces, yo lo veo de esa forma. Exacto. ¿Cómo debe transformarse entonces la comunicación médica para alertar sobre el riesgo de cáncer sin profundizar el estigma social hacia el paciente con obesidad? Que en eso tratamos nosotros de tener muchísimo cuidado. Es un muy buen punto. Creo que hay que enseñar y educar a la gente que el ganar peso o específicamente acumular grasa en nuestro cuerpo tiene consecuencias. Muchas veces la gente no entiende porque no se le comunica de forma clara el por qué. Es decir, a mí solo me dicen que si yo gano peso me voy a enfermar, pero no me dicen qué es lo que pasa en mi cuerpo. Y yo creo que la diferencia se puede hacer intentando explicarle a la gente qué es lo que ocurre en mi cuerpo cuando yo acumulo grasa, por qué dicen que yo me enfermo. Cuando a usted le dicen que tiene que comer bien, la gente, habrá gente que no sabe qué es comer bien. ¿Qué es comer bien? Tengo yo en mi casa una digamos, tengo yo la forma de costear una buena y sana alimentación, porque a veces, desafortunadamente, yo he escuchado profesionales en salud diciendo que hay que comer mucho pescado, particularmente salmón, y cuánta gente se puede pagar eso. Pero hay otras comidas que conseguimos en la feria del agricultor y la gente pues no sabe. Es decir, hay que enseñar a comer.
Y por eso yo creo, soy un convencido de que hay que hacer educación nutricional, así como existe educación física en el colegio, y en la escuela, y en el kinder. Hay que hacer como Japón, enseñarle a los niños qué es comer bien, o sea, educación nutricional, porque en Japón les enseñan a comer bien y también tienen profesionales en nutrición que les enseñan a preparar los alimentos, porque hasta la preparación de los alimentos es importante. A veces Claro. un alimento puede ser muy bondadoso, pero está mal preparado y entonces me genera efectos, pues, no deseados. Entonces, es, y además, yo creo que trabajar con los niños es una buena forma de invertir en el futuro, Exacto, en porque a prevención uno, también. claro, y es que si a usted vamos a ver, si a usted le enseñan a comer bien desde que es chiquitito, a usted se le normaliza. O sea, eso es verdad, usted lo aprendió y usted lo lleva consigo, está normalizado. Ujú. Entonces, hay que intervenir particularmente en estos grupos etarios pequeños y pues evidentemente también hay que hacer intervenciones en toda la población, pero yo creo que es un asunto de comunicar, haciéndole saber a la gente por qué a mí el exceso de grasa en mi cuerpo me enferma. Creo que por ahí tiene que ir. Vamos con la siguiente pregunta. Si el sobrepeso es un factor de riesgo modificable, ¿por qué los sistemas de salud siguen priorizando el tratamiento reactivo del cáncer sobre la prevención metabólica? A mí también me gustaría saberlo, de verdad. Sí. Nuestro sistema de salud fue diseñado como un sistema de salud asistencialista, en donde yo siempre lo pienso como, no, a los profesionales de salud les están enseñando a apagar el fuego, pero no a prevenirlo. Ujú. Y tal vez es porque el perfil epidemiológico que teníamos cuando el sistema de salud se fundó era un perfil en donde lo que predominaban eran las enfermedades infecciosas. Y entonces había que, vamos a ver, ciertamente, de hecho, las enfermedades infecciosas nos han enseñado a prevenir, porque, por ejemplo, con el COVID, una de las estrategias era lavarse las manos, usar mascarilla, pero posiblemente en la época en la que nuestro sistema de salud, la caja aparece, tal vez ni siquiera se conocía bien cómo era el curso de infecciones, digamos, qué pasaba y demás. Entonces, lo que pasó fue que hicimos una transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles, pero la hicimos porque la cultura y el estilo de vida cambió, pero nuestro sistema de salud sigue desactualizado. Ujú. Entonces yo creo que en buena medida pasa porque las personas que están tomando decisiones creo que lo tienen claro, pero no sé hasta qué punto hay ciertos sectores y actores de la sociedad que están también impidiendo que los cambios ocurran a la velocidad que deberían ocurrir. Yo estoy especulando. Ujú. Bueno, hablemos directamente lo del tema de los 13 tipos de cáncer, doctor, porque dado sus dos estudios que estuvimos leyendo, la evidencia científica que es contundente, que la obesidad es un factor de riesgo directo, lo mencionaba, para al menos 13 tipos de cáncer, incluyendo colon, estómago, páncreas e hígado. Si entendemos que el exceso de peso crea el ambiente ideal con comidas, refugio y ayudas, o ayudantes más bien, para las células malignas, podemos decir que la obesidad no es solo una condición de salud, sino también es como un estado de precáncer sistémico que el sistema debe intervenir de inmediato. Sí, puede ser un estado favorecedor del cáncer, porque la obesidad se ha ligado como un ente causal, es decir, como un factor que aumenta la probabilidad de que me dé cáncer, pero también eh, ha sido estudiada y se ha demostrado que las personas con obesidad tienen una mayor, una mayor propensidad para que el cáncer que ya está formado crezca y haga metástasis. Entonces, es un entorno que permite que el cáncer se forme y que el cáncer progrese. Entonces, debe importarnos por todos lados, porque si ya yo tengo cáncer, por muchas razones y cambios que ocurren en mi cuerpo,
voy a responder peor a las terapias, voy a ser una persona con una calidad de vida más vulnerable que puede ser que no, que los efectos adversos de las terapias se agraven. Tengo una mayor posibilidad de que se forme metástasis y eso tiene que preocupar mucho porque la metástasis Claro. es la causa por la cual el 90% de la gente con cáncer muere. Entonces sí, es un entorno que permite que se forme y que progrese. Usted menciona que en Costa Rica el 10% de los diagnósticos anuales de cáncer, serían unas 1.300 personas haciendo cálculos, son atribuibles al sobrepeso. Considerando que estos tipos de cáncer son de los más comunes y mortales, ¿por qué cree que como sociedad seguimos viendo el sobrepeso como un problema estético o de voluntad individual cuando biológicamente está funcionando como el combustible estructural para la formación de nuevos tumores? Es que yo creo que precisamente por lo que hablábamos antes, porque no se nos ha educado y pensamos que es solo eso, que es estético, pero realmente yo creo que es un asunto de, 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 de que hemos normalizado. El sobrepeso y la obesidad de alguna manera es como algo que la gente ve y bueno, yo puedo decir, sí, tengo exceso de peso, pero no hago mucho, es decir, es como muy normalizado. Hay gente que le pregunta a uno, ¿es cierto que, voy a decir algo, no sé, el desodorante causa cáncer? Y yo le digo, bueno, pero la evidencia es mínima, pero usted sabía que la obesidad causa cáncer y me desvían de vuelta. Claro. Eh, Entonces creo que olvidé un poco la primera parte de la pregunta, pero tal vez me... Sí, que tenía que ver más que todo como, digamos que los tipos de cáncer que usted menciona, los más comunes y los mortales, Ah, porque cree ujú. que como sociedad lo seguimos viendo como el sobrepeso, como un problema estético o de voluntad individual o que de por vago, porque usted se deja o algo así, cuando más bien biológicamente la obesidad es este combustible estructural para la formación de nuevos tumores que ya nos lo explicó. Sí, 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 es eso, es que, vamos a ver, ciertamente usted le dice, ah, sí, es que usted es todo eso porque quiere. Ujú. No, incluso hay predisposición genética y las poblaciones amerindias, o sea, nuestros genes mismos nos pueden estar jugando un poquito de mala pasada. O sea, hay gente que es más propensa a acumular grasa en su cuerpo y por más que lo intente, le cuesta. Entonces, no siempre es por vagancia, es que esas son las cosas que hay que trabajar mucho, Ujú. porque empieza a incurrirse en un asunto estético que además va más allá, porque si es solo mi estética, y a mí me importa mi estética, pero es que le importa, hay mucha gente que le importa su estética y la de los demás y discrimina, y eso Sí, no puede verse de esa forma. Y yo digo, o sea, cuando yo digo que alrededor de un 10% de los casos, estoy haciendo una extrapolación un tanto gruesa y tal vez hasta injusta, porque se estima que un 10% de los casos que ocurren en el mundo están relacionados con sobrepeso y obesidad, pero eso hay que desmenuzarlo también, dependiendo de cuáles son los tipos de cáncer que son incidentes en un país. Puede ser que exacto. hayan países donde ese porcentaje aumente porque los tipos de cáncer que tenemos son cánceres más ligados con obesidad que otro país. Entonces, es una estimación absolutamente gruesa, como tal vez para darle una idea a la gente de cuánto podría ser, pero hay que hacer investigación para ver en Costa Rica cuánto es eso. Sí, perfecto. Sí, la ciencia indica que las células tumorales no solo detectan la grasa, sino que también atraen activamente los lípidos de la sangre para construir sus propias membranas y multiplicarse. Ante este escenario, doctor, donde el tumor, digamos que secuestra nuestras reservas de energía para expandirse, ¿qué tan urgente es implementar regulaciones, y ya lo mencionaba usted, de etiquetado y publicidad de ultraprocesados para poder cortar de raíz el suministro de esa materia prima para el cáncer? Es importantísimo, pero yo creo que hay que ir tal vez en Costa Rica hay que ir de poco a poco.
Sí. porque, porque sí hay sectores que se oponen a Claro, hay cambiar. intereses. Hay muchos intereses y eso lo hemos visto una vez sí y la otra también. Y lo que pasa es que muchos de los actores que se oponen a estas cosas no se dan cuenta que una población con sobrepeso y obesidad va a ser una población que se enferme más y eso resta productividad al país mismo. O sea, esas personas se enferman más, se incapacitan más, se ausentan más a su trabajo eso se retribuye. O sea, los actores que se oponen por asunto de que temen pérdida en sus ganancias, eventualmente van a tener pérdida en sus ganancias, porque la productividad del país va a disminuir si no hacemos nada. Entonces, el etiquetado frontal es una cosa que ya en Chile hay un estudio que demostró que desincentiva en cierta manera, pero no podemos quedarnos ahí. Es una medida que tiene que ir, digo yo, en un combo de medidas. Una medida por sí sola puede no tener el efecto tan poderoso que podría tener esa medida con otra medida a la par. Ujú. Entonces, por eso es que el etiquetado frontal es algo bueno, pero ojalá se acompañara con otras medidas como medidas taxativas o subsidios a comidas alimentarias saludables y impuestos a comidas y bebidas hipercalóricas, por ejemplo. Pero también para mí, si yo tuviera que invertir en una sola, estaría tocándole la puerta al Ministerio de Salud para que implemente la educación nutricional como una materia en las escuelas y los colegios, que a largo plazo es donde vamos a ver el impacto, pero hay que hacerlo también. Vamos a hablar, doctor, un poquito y nos vamos a aprovechar de que estamos en entrevista para hablar un poco sobre el metabolismo también y como digamos que los mecanismos biológicos. Hablemos de vamos a ver, Hiperinsulinemia. hiperinsulinemia, exacto. Cuando consumimos azúcar en exceso, que el páncreas libera insulina constantemente, Mm, y se explica dentro de sus estudios que esta hormona no es solamente una señal para usar azúcar, sino también es un factor mm. de crecimiento celular. Pero estamos a través de nuestra dieta actual enviando como esta orden bioquímica constante a nuestras células para que proliferen y se dividan sin control, acelerando así como la progresión de cualquier tumor incipiente. Usted lo ha dicho de la forma más clara que uno lo puede decir, así tal cual. Es eso. Es que la gente, vamos, y ese es otro trabajo que hay que hacer, educar en salud, porque la gente dice, es que tengo alto el azúcar en sangre. Si solo fuera eso, todo está relativamente bien, pero el azúcar alto en sangre desorganiza un montón de cosas en el metabolismo. Y justamente nuestro páncreas libera la insulina en respuesta al alto nivel de azúcar. Si nosotros tenemos alto nivel de azúcar porque nuestra dieta está muy basada en carbohidratos, en exceso de carbohidratos, harinas, azúcar convencional, entre otros, entonces el páncreas siempre está liberando insulina. Y como usted bien lo dice, la insulina es un factor que propicia el crecimiento celular. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene azúcar, usted tiene energía. Y la célula para crecer, para dividirse y reproducirse, necesita energía. Entonces, si yo tengo energía y me llega la señal a mis células que me dicen, tiene energía, las células van a multiplicarse rápido, rápido y de forma constante. Y en cada evento de multiplicación celular puede ocurrir un daño en el ADN que llamamos mutaciones y el cáncer deriva de la acumulación de daño en el ADN, o sea, de la acumulación de mutaciones. Además, si ya yo tengo células premalignas, o sea, que van camino a ser cáncer, y les digo, mediante la insulina, divídanse, pues es más fácil llegar a cáncer. La insulina va a propiciar que las células se dividan y las que ya están malignizadas, porque ya acumularon el número de daños suficientes, pues la insulina puede propiciar ese crecimiento maligno, sin duda. Entonces, el exceso de insulina es un problema, claramente. Usted describe también un desconecte evolutivo de nuestros genes que están programados para ahorrar energía, digámoslos como cazadores recolectores, pero vivimos en un entorno de abundancia industrializada.
¿Es el aumento del cáncer en personas jóvenes el precio biológico que estamos pagando por tener un metabolismo diseñado para la escasez, atrapado en una cultura de exceso metabólico y también de sedentarismo? Es parte de las razones, no es la única, pero sí es una muy importante. Nosotros evolucionamos de forma que somos buenos ahorradores de energía y la forma que nosotros tenemos para ahorrar energía es acumulando grasa. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados evolucionaron y no siempre había que comer. Había un día que tal vez comían y habían varios días que tal vez no. Entonces nuestro metabolismo evolucionó para convertirse en un buen ahorrador. Ahora tenemos un exceso. Y a pesar de todo, usted me puede decir, bueno, pero es que hay gente muy pobre que casi que le cuesta mucho. Y los estudios han demostrado que es quizás hasta peor porque las comidas más baratas son las que tienen altos contenidos calóricos. La sociedad industrializada ha favorecido dietas ultraprocesadas y baratas. Entonces, las personas con escasos recursos se alimentan prácticamente de eso, de alimentos ultraprocesados que son más baratos. Y desde niños, además, es que nosotros no pensamos que tal vez lo que hagamos de niños o adolescentes o que nuestros hijos ahora comen mal, pero es ahora. El futuro está muy después y no, lo que hacemos hoy como niños va a pasar la factura de grandes. Entonces, en definitiva, ese desacople de evolución cultural versus evolución biológica, porque culturalmente hemos evolucionado muy rápido, la industrialización pues favoreció un montón de cosas, pero biológicamente no estamos todavía empatados. Entonces sí hay un desbalance allí que nos está pasando la factura. Y ante eso, nosotros biológicamente no podemos hacer nada, pero culturalmente sí. De ahí es que hay que intervenir, pero pronto, con política de salud pública, para reducir, al menos minimizar la probabilidad de que las enfermedades asociadas con la obesidad ocurran y ojalá ocurran menos y menos también, no solo en adultos, sino en la población joven, que es población productiva. Doctor, antes de finalizar con la entrevista, ¿tendrá tal vez algún mensaje que usted quiera agregar de este tema, de hablarle directo a nuestra audiencia? Porque aparte de que nos ha instruido de todo el estudio de lo que usted está haciendo y de lo que viene también en investigación, ¿qué quiere decirle usted a nuestros oyentes, a nuestros seguidores que inclusive fuera de Costa Rica también nos ven? Es muy importante que nosotros llevemos estilos de vida saludables porque, porque sabemos que la acumulación excesiva de grasa en nuestro cuerpo ocasiona múltiples efectos que van a deteriorar nuestra salud, o porque se nos genere un cáncer, o porque se nos genere una enfermedad cardiovascular o diabetes. Yo siempre pienso y digo, si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Tenemos un sistema de salud que debería ser más por nosotros. Ese es otro llamado de atención que a mí me gustaría hacer a la gente que toma decisiones para que intervenga con política, con formulación de política pública. Hay muchos sectores que podemos involucrarnos, pero a la gente, al público que nos ve, tenemos que cuidarnos nosotros, porque nadie nos va a cuidar si no somos nosotros mismos. Y muy importante, si usted es padre o madre de familia, yo estoy seguro que usted no le quiere hacer daño a sus hijos. Y si usted no le quiere hacer daño a sus hijos, enséñeles a comer saludablemente desde niños y propicie que esos niños aprendan a comer alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y que tengan alimentación correcta. Porque si usted quiere que sus hijos crezcan sanos y sean eh, saludables, usted desde ya empiece a educarles para que aprendan a tener estilos de vida correctos. Nadie quiere hacerle daño a su hijo y es mejor que entonces piense un poco en eso.
Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista, por su tiempo, y yo creo que sí lo vamos a estar en la medida de lo posible, en cuanto usted pueda, lo vamos a volver a entrevistar para otro programa. Así que muchísimas gracias. Con todo el gusto del mundo, siempre a la orden. En Hablemos de Obesidad y Salud nos vamos a escuchar en la próxima emisión con más información, con más consejos y sorpresas para su bienestar. Que Dios los bendiga y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.